En lo profundo de la noche, cuando las luces de la carretera se desvanecen y el mundo se sumerge en la oscuridad, los camioneros enfrentan un tipo único de terror. Historias de carreteras solitarias, bosques frondosos y parajes desolados se entrelazan con sus recuerdos, creando un tapiz de misterios y peligros. Pero entre todas esas historias, la leyenda del viejo tramo de la Ruta 66 siempre sobresale. Era una noche brumosa cuando Jake, un veterano trailero con años de experiencia en las carreteras, se encontraba en su recorrido habitual por la Ruta 66. Sus ojos estaban cansados pero alerta, y el traqueteo constante del motor era su única compañía en la cabina. Jake era un hombre de pocas palabras, pero las historias que llevaba consigo pesaban más que cualquier carga en su remolque. Mientras conducía por la carretera solitaria, el paisaje se tornó ominoso. La niebla se cerraba alrededor de su camión como dedos fantasmales, y el viento aullaba a través de los árboles como un coro de lamentos. Jake había escuchado historias sobre esta parte de la Ruta 66, rumores sobre almas perdidas y encuentros sobrenaturales, pero él no creía en esas tonterías. Sin embargo, esa noche, algo en el aire le puso los pelos de punta. De repente, sus luces delanteras iluminaron a una figura solitaria al borde del camino. Jake frunció el ceño, sorprendido de encontrar a alguien en medio de la nada a altas horas de la noche. Se acercó lentamente y pronto vio que era una mujer joven, vestida con harapos y mirando fijamente hacia el horizonte. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Jake, su voz resonando en la quietud de la noche. La mujer no respondió. En cambio, simplemente señaló hacia adelante, hacia la oscuridad que yacía más allá de las luces del camión. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás bien?, insistió, pero la mujer seguía inmóvil, como una estatua en la niebla. Decidiendo que era mejor seguir adelante, Jake reanudó su camino, dejando atrás a la misteriosa mujer. Pero a medida que avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La sensación de ser observado lo acompañaba, como si algo acechara en la penumbra más allá de su visión. Eventualmente, Jake llegó a un punto en la carretera donde la neblina era tan densa que apenas podía ver unos metros adelante. De repente, sus ojos se posaron en una sombra en la oscuridad, una forma oscura y retorcida que se movía al borde del camino. Un escalofrío lo recorrió cuando se dio cuenta de que no era solo una sombra, sino una figura encapuchada que parecía flotar sobre el suelo. Jake contuvo el aliento mientras el espectro se acercaba lentamente a su camión. La figura emanaba una sensación de mal augurio y el corazón de Jake latía con fuerza en su pecho. Con un susurro siniestro, la figura levantó la cabeza y miró directamente a través del parabrisas hacia los ojos de Jake. «No debiste haber venido aquí», susurró la figura con una voz que parecía provenir de más allá de la tumba. Jake retrocedió, sintiendo el sudor frío en su frente. ¿Era real? ¿O simplemente su imaginación jugándole una mala pasada en la oscuridad de la noche? Pero antes de que pudiera reunir sus pensamientos, la figura desapareció en la niebla, dejando a Jake con el eco de su voz resonando en su mente. El resto de la noche se desvaneció en un torbellino de temor y paranoia para Jake. Cada sombra, cada sonido lo llenaba de ansiedad. Luchó por mantenerse concentrado en la carretera, pero su mente seguía volviendo a la aparición que había visto. ¿Había algo sobrenatural en esa carretera o era solo su imaginación jugándole malas pasadas? Finalmente, el amanecer comenzó a teñir el horizonte con tonos dorados, disipando la niebla y llevando consigo las sombras de la noche. Jake llegó a su destino, pero el miedo que experimentó esa noche nunca lo abandonaría del todo. Desde entonces, Jake evitó esa sección de la Ruta 66 siempre que podía. Aunque nunca pudo explicar lo que vio esa noche, la experiencia dejó una marca indeleble en su alma. Para él, la carretera era mucho más que solo asfalto y millas. Era un lugar donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se volvían borrosos, donde los susurros en la oscuridad eran más que solo el viento entre los árboles. Así termina la historia del viejo tramo de la Ruta 66, una historia que sigue viva en la memoria de Jake y en las leyendas susurradas entre los camioneros que se atreven a enfrentar las carreteras solitarias de la noche. Porque en la oscuridad, cualquier sombra puede ocultar algo más que solo vacío y silencio.